Hola, qué gusto estar platicando con ustedes hoy. A ver, vamos a entrar de lleno a esto porque el análisis que traemos está de verdad sumamente interesante. Hoy nos vamos a clavar en algo que a cualquiera con inversiones le urge dominar, saber exactamente cuándo es el momento de soltar. Vamos a desmenuzar el material del analista de mercado Mark Lichtenfeld, que trae una perspectiva súper anticonformista. Literalmente nos lanza una advertencia sobre 3 grandes acciones que, según sus datos, deberíamos vender ya mismo en este entorno. Y claro, vamos a explicar a fondo el porqué de cada una. Así que pónganse cómodos porque esta revisión va a estar fascinante. Rápidamente, nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a platicar sobre el famoso mito de Mayo. De ahí pasamos a Dexcom y esta mezcla de competencia y optimismo ciego. Luego, los riesgos del consumo con Colgate-Palmolive. El punto 4 es Oracle y el verdadero riesgo de la inteligencia artificial. Y cerramos con una reflexión final del mercado que los va a dejar pensando. Sección 1. El mito de Mayo. Bueno, para darles un poquito de contexto histórico, en Wall Street existe esta creencia, casi una tradición, de que el verano es el enemigo número uno del mercado. Seguro han escuchado esa famosa frase en inglés, sell in May and go away, vender en mayo y retirarse hasta el invierno. Básicamente sugiere que no tiene caso arriesgar capital en el letargo veraniego. Pero a ver, si nos basamos estrictamente en los datos puros y duros, ¿tiene sentido guiar nuestras inversiones por el calendario? Y aquí es donde los datos crudos nos cuentan la verdadera historia. Si checamos el S&P 500 desde 1945, sí, se ve una división clarísima. O sea, de noviembre a abril el mercado promedia una ganancia bastante sólida del 7%, pero luego, de mayo a octubre, ¡pum!, se frena a solo un 2%. Históricamente el frenazo ahí está, pero ojo con este detalle que es clave. Ese 2% sigue siendo positivo. De hecho, el mercado ha subido el 66% de las veces durante el verano. Entonces, la lección no es salir corriendo a vender a ciegas, sino que esta desaceleración es más bien la excusa perfecta, el momento táctico ideal para evaluar qué empresas de nuestro portafolio de plano no están rindiendo. Sección 2. Dexcom. Competencia y optimismo. Y con esto entramos a nuestro primer candidato para vender, Dexcom. Pero antes de ver los números, quiero que reflexionemos sobre esta frase del analista que me parece brutal. ¿Quieres tener razón o ganar dinero? Esto da en el clavo sobre esa ilusión de seguridad en la que es tan fácil caer. Pasa muchísimo, nos aferramos a una acción porque la idea del negocio suena súper lógica, ¿no? Monitores de glucosa en un mundo donde la diabetes va en aumento. Suena a apuesta segura. Pero enamorarse de la historia e ignorar que el valor de la empresa se está cayendo a pedazos es la receta perfecta para perder capital. Fíjense en este número que es una locura. 24. De los 27 analistas más pesados de Wall Street que cubren a Dexcom, 24 todavía dicen hay que comprar. Este es el ejemplo del libro de texto del pensamiento de grupo. Piénselo, nadie quiere ser el único pesimista en la sala y arriesgar su carrera. Y claro, hay incentivos para no dar malas calificaciones. Pero este optimismo casi ciego choca de frente contra una pared de realidad. Hablamos de una acción que lleva 5 años completos, en una tendencia bajista que simplemente no para. Aquí es donde los fundamentos nos gritan que es momento de vender. Vamos a desglosarlo. Primero, esa dolorosa tendencia a la baja de 5 años nos dice que el mercado real simplemente no confía en la ejecución de la empresa. Segundo, la competencia. Están perdiendo terreno rapidísimo contra gigantes inmensos como Abbott Labs. Tercero, tuvieron un tropiezo operativo súper fuerte al recibir una carta de advertencia de la FDA por problemas de calidad. Y por si fuera poco, la gota que derrama el vaso. Los nuevos medicamentos GLP-1 están cambiando por completo el control de la diabetes, lo cual estructuralmente le pone un freno al potencial de Dexcom. Sección 3. Colgate-Palmolive. Riesgos del consumo. Bueno, salgamos de la tecnología médica y hablemos de algo que todos conocemos, el consumo básico. A este sector siempre le dicen defensivo, como si fuera un refugio súper seguro. Pero a ver, si analizamos fríamente los números de Colgate-Palmolive, el panorama la verdad es bastante gris. Llevan 2 años seguidos con 0 crecimiento. ¡Cero! La acción está congelada. Y uno pensaría, bueno, me compensan con dividendos. Pero no, ofrecen un modesto 2,5%. Súmenle que, con la inflación actual, la lealtad a la marca se esfuma. Los consumidores están yendo rápido por los productos genéricos, que son más baratos, y el colmo de todo esto es que, a pesar de estar estancados, la acción cotiza a una prima altísima de 23 veces sus ganancias. Increíble. Lo que nos lleva a entender una filosofía de inversión fundamental. Hay que evitar caer en la trampa del estancamiento. De verdad, no existe ninguna justificación lógica para pagar tan caro por una empresa que experimenta un crecimiento lentísimo y no trae ningún impulso en el mercado. Hace muchísimo más sentido buscar oportunidades que al menos se muevan por encima de sus promedios, en lugar de dejar el dinero atascado en nombres famosos que simplemente ya no generan retornos. Sección 4. Oracle. El riesgo de ira. Y llegamos al caso más controvertido que vamos a platicar hoy.
Oracle. Un monstruo tecnológico que se está subiendo a la ola de la inteligencia artificial, pero sobre un terreno muy, muy frágil. Dimensionen esta cifra, 250.000 millones de dólares. Es que ni siquiera cabe en la cabeza, ¿verdad? Lo más delicado aquí es que esta fortuna monumental representa obligaciones fuera de balance. Sí, dinero que Oracle ya se comprometió a gastar obligatoriamente para construir centros de datos masivos durante esta década, y adivinen qué, es algo que no salta a simple vista si solo le das una leída rápida a sus finanzas tradicionales. Cuando escarbas un poco, estas inmensas deudas son una señal de alarma clarísima para vender. Oracle está quemando capital de forma alarmante. Traen una proyección de flujo de caja negativo de 25.000 millones de dólares nada más para este año. Tienen apenas 39.000 millones en efectivo frente a una deuda monumental de 125.000 millones. Su único salvavidas es una dependencia absoluta de recibir pagos gigantescos por parte de OpenAI. Si la revolución de la IA se topa con cuellos de botella en la energía, o si OpenAI no logra monetizar como espera, Oracle se va a quedar sola sosteniendo una factura que no puede pagar. Y por esto es tan importante no meter a todas las empresas tecnológicas en la misma canasta, aunque estemos en pleno boom de la IA. Si ponemos a Oracle frente a frente con las famosas 7 magníficas, como Meta o Microsoft, la diferencia es abismal. Por un lado, tienes a Oracle con finanzas súper frágiles, asfixiada en deuda y dependiendo del éxito de otros. Por el otro, tienes a gigantes con flujos de caja masivos y balances de acero. Ellos sí tienen la independencia financiera total para construir su propia infraestructura sin comprometer su viabilidad a largo plazo. Y a todo esto, súmenle un riesgo comodín de alto impacto. Resulta que Larry Ellison, líder histórico y mayor accionista de Oracle, respaldó personalmente con 40.000 millones de dólares el acuerdo de su hijo para adquirir Paramount. Si ese financiamiento privado llegara a fracasar, Ellison tendría que salir a vender masivamente sus propias acciones de Oracle para cubrir su compromiso. La sola posibilidad de que esto ocurra podría detonar ventas de pánico en cadena por parte de los fondos de cobertura. Sección 5. Reflexión final del mercado. Después de desmenuzar estas 3 empresas minuciosamente, creo que es súper necesario hacer una pausa y reflexionar sobre el panorama completo. Quiero que nos quedemos con esta advertencia clásica de Wall Street. Esta vez es diferente. Esas son, por mucho, las palabras más peligrosas en la historia financiera. Y es que pasa siempre. En cada etapa de euforia es tentador justificar métricas extremas pensando que las reglas de siempre ya no aplican. Pero la historia es concluyente. Ignorar los fundamentos empresariales, tarde o temprano, te pasa una factura carísima. Así que cerramos el análisis de hoy con una pregunta para llevarnos de tarea. Teniendo este boom tecnológico enfrente, ¿es el auge de la IA realmente diferente? ¿O van a ser los números fríos, los fundamentos financieros de toda la vida los que terminen ponchando la burbuja? Cuando revisen sus propios portafolios, traten siempre de mirar más allá de las tendencias populares. Hay que tener la valentía analítica de soltar lo que ya no tiene bases sólidas. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Nos vemos en la próxima oportunidad para seguir descubriendo realidades financieras.